A reading from the book of Genesis. Lectura del libro When del Abram, Génesis. when Abram En prostrated aquellos himself, días God Abraham spoke cayó de to him. bruces y Dios le My dijo, covenant with you is this: mira, este es mi you are pacto to become the contigo. father of a Serás host of padre de nations. muchedumbre de No pueblos. longer shall you be called Ya no te Abraham. llamarás Abraham, Your sino name shall Abraham, be Abraham, porque te hago padre de for I am muchedumbre. making you the father Te of a haré host crecer of nations. sin medida, I will sacando render pueblos you de ti, y exceedingly reyes fruitful. nacerán de ti. I will make nations of you. Cumpliré mi pacto Kings shall contigo stem from you. y con I will maintain my covenant con with you tu and descendencia your en futuras descendants after you generaciones como pacto throughout the perpetuo. ages as an Seré tu everlasting Dios y el de tus map, descendientes to futuros. be your Les God daré a and ti y the a tu God of your descendencia futura descendants la after tierra you. en que peregrinas, como I will posesión give to you perpetua, y and to seré your tu Dios. descendants after you Y Dios the añadió a land in which Abraham, you are now staying, guarda mi alianza, the whole land tú of y tus Canaan, as a descendientes, permanent possession, and I por will be their siempre. God. God also said to Abraham, on your part, you and your Y descendants seré tu after Dios. you must keep my covenant Guarden mi throughout the alianza, ages. tú y tus descendientes, por siempre. The Lord remembers his El covenant with Señor se you. acuerda de su alianza eternamente. Look to the Lord in his strength Recurran and al sing Señor y a su before poder. him Busquen constantly. continuamente Call su the wondrous rostro. deeds that he has Recuerden las done, maravillas que his hizo, portents and his sus judgments, prodigios, the las heavens. sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza Your eternamente. descendants of Abraham, his servant, Estirpe de Abraham, su sons of Jacob, siervo, his chosen hijos ones. de Jacob, For su the Lord elegido. is our God, El Señor es and nuestro throughout the earth Dios. his Él judgments are known. gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. He remembers forever his Se covenant, acuerda de which su he made alianza with eternamente, de la thousands of palabra dada generations, por 1000 generaciones, which he de la entered into with alianza Abraham, sellada and by con his oath Abraham, to del Isaac. juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. The Lord be with you. El Señor esté con Reading from the Holy ustedes. Gospel according Lectura to del John. Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesus said to the Jews, En aquel tiempo Amen, dijo Jesús a los amen, I judíos, say les to you, aseguro, whoever quien keeps guarda my mi word palabra no will sabrá never lo see que es death. morir para siempre. So the Jews said to him, Los judíos le Now we are dijeron, sure that you are ahora possessed, vemos claro que estás endemoniado. as did the Abraham prophets, and murió, you los said, profetas también, y tú Whoever keeps dices, my word quien will guarde mi never taste palabra death. no conocerá lo que Are es you morir greater para than our siempre. father Abraham, who ¿Eres tú died? más que nuestro And the padre Abraham prophets que who murió? died? También los Who profetas do you make murieron. yourself out to ¿Por be? quién te tienes? Jesus answered, Jesús If I contestó, glorify myself, si yo my me glory is glorificara a mí worthless. mismo, mi gloria no But it is valdría my nada. Father who glorifies me, El que me of whom you glorifica es say mi he is Padre, our de God. quien ustedes dicen es You do nuestro not know Dios, him, aunque no but lo I know conocen. him. Yo sí And lo if I should conozco. say that I do not Y si know him, dijera no lo I would be conozco, sería accused como of a liar. ustedes, un embustero. But I do know him, Pero and I keep yo his lo word. conozco y guardo su Abraham palabra. your father Abraham, rejoiced, su padre, se seeing my alzaba day. de gozo He saw pensando ver it mi and día. was Lo glad. vio y se So llenó the de Jews said alegría. to him, Los You are not judíos le yet 50 dijeron, years ¿no old, and tienes have todavía seen 50 Abraham? años y has visto a Abraham? Jesus said to them, Jesús les Amen, dijo, amen, I les say to aseguro, you, que before antes que Abraham naciera became a Abraham king, existo yo. I am. So they Entonces picked up stones to throw at him. cogieron piedras para But Jesus hid tirárselas. and went Pero away from Jesús se them to a garden. escondió y salió del templo. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Well, my brothers and sisters, it's good to be here on this. Queridos hermanos, es un gusto estar aquí en este jueves de la quinta semana de Cuaresma. Padre Matthew, es un gusto verlo otra vez. Es un honor y privilegio estar aquí esta mañana y So our predicar. readings today, and especially the gospel Nuestras reading lecturas el día de hoy, en chapters especial la lectura del Evangelio del octavo is really a capítulo del Evangelio continuation of según this San Juan, long es interaction una continuación between de Jesus and una the larga Pharisees. interacción entre Jesús y los Actually starting fariseos. on Monday of this week and every day De of this week, hecho, we've been reading comenzando el from lunes de these esta semana y todos los días de esta chapters of the semana, gospel. And if hemos you estado went leyendo back este and mismo read it just for capítulo, context, y you would know si that lo leen para Jesus tener and the contexto, Pharisees, or Jesus and verán the que Jews, as Jesús y St. los John refers to them, fariseos o are Jesús having y los this kind judíos, of como dice San back Juan, and forth están sort of interaction, teniendo argument ese over intercambio who Jesus is and what is he acerca de saying quién and es why is he Jesús saying these y things qué es lo que the way he dice y says por them. qué lo dice en la And manera en so que lo we dice. see in today's gospel that the Vemos Jews en el finally start talking Evangelio de about hoy que los Abraham, judíos the finalmente father empiezan of a the hablar Jews, acerca de and they're Abraham, using this el example padre of de los judíos, Abraham and who y utilizan Abraham el was ejemplo de Abraham to y quién fue refute Abraham Jesus' para teaching, to try and refutar las contradict enseñanzas de or catch Jesús, Jesus in saying para something tratar that's de contradecir a untrue. Jesús y And so the tratar Pharisees de atraparlo en are algo having a que no es hard verdad. time listening Los to fariseos and están believing teniendo what dificultad Jesus is para saying. escuchar a Jesús y If creer we en lo look que back a dice. little bit earlier in this same Si chapter, the 8th retrocedemos un chapter, poquito in verse más en el 12, mismo capítulo, Jesus en el tells versículo them, 12, quote, I am the Jesús les light of the dice, world. yo soy la Whoever luz del follows mundo. me will not Aquel walk que in me darkness, siga but will no have the caminará en light las of tinieblas, life. sino That's the tendrá 12th la chapter, luz de la 24th vida. verse. And in verse Capítulo 24, a 8, little bit versículo further 12. along, Jesus Y en el again versículo says this, 24, that is why I Jesús dice told una you vez that you más, will die in your sins. For if you por do eso not les dije believe que that morirán en I sus am, pecados, porque si no creen then que your yo sins soy, shall die. morirán en sus pecados. And again in verse Versículo 28 of the 24. same Y chapter, una vez más, en el Jesus versículo says to 28 del them, when mismo you lift capítulo, up the Son of Jesús les Man, dice, then you cuando will ustedes realize levanten en alto that al I Hijo del am, Hombre, reconocerán that I que do yo nothing soy on my own, y but que I no say hago only nada what por mi propia the cuenta, Father solamente commands me. digo lo que el Padre me ha So we hear in enseñado. today's gospel Jesus saying once Escuchamos again pues in en el verse Evangelio de 51, hoy que Jesús dice una Amen, vez más amen, I en el say to you, versículo whoever 51, keeps my word amén, will amén, never os digo, see death. And so this is where the quien, no, Jews and the quien Pharisees hace get caso de really mi upset and palabra they no start morirá. talking about, well, Abraham Por eso los died, the judíos se prophets enojan y le died. empiezan a How hablar can de you say Abraham, that if we que believe in murió, que you, los you will profetas not murieron. see death? ¿Cómo puedes decir, And el que hace Jesus caso de mi answers palabra no again, morirá? and he says, Y whoever Jesús les keeps my contesta una word vez más y les will never dice, taste death. So el this back que and forth between Jesus and haga the caso de mi Pharisees palabra about no probará Abraham la muerte. culminates in verse 58, and we Así heard it in que esto today's culmina en gospel, el where versículo Jesus says to 58, them once more, cuando Jesús les dice, amen, les amen, aseguro I una say vez to más, you, amén, amén os before digo que yo Abraham came existo to be, desde antes I que am. existiera Abraham. So we hear in three different times where Jesus Escuchamos says tres the veces words, distintas I que am. Jesús dice las And if palabras, you look at your yo Bible study notes from the soy. Y si USCCB miran about this reading, about el, this passage, you will see this el reference, you'll libro de see this estudio del information. catecismo, The verán words I esta am, and they're explicación. Las capitalized. palabras yo There's soy, a different sort of emphasis en on those mayúscula, words. I am. tienen un I am is diferente an énfasis. expression that the Yo late soy Jewish es tradition una understood expresión que as la tradición Yahweh's judía own tardía personal entendía designation. como And they reference la Isaiah manera en chapter que Yahvé 43 se llamaba a sí mismo, and y Moses' aluden a interaction Isaías with God's 43 burning bush. y la interacción de Remember, Moisés con Moses Dios is sent en la to the zarza Pharaoh and ardiente. to the Jews in Recordemos Egypt, que and Dios he's a little envía a afraid. He says, Moisés well, al who should I faraón tell them sent me? And God tells him, tell them y I am tiene miedo. sent you. So Y Jesus Moisés le is pregunta a using the Dios, same ¿quién debo words as decir que me God used mandó? to Y Dios describe dice, himself. yo soy, te manda. And so Jesus, again, is placing himself Jesús, una vez in más, the same se está poniendo a sí conversation on a mismo par with en la Yahweh, misma the conversación y Father in aparte, heaven. como Yahvé, Thus, el there's the Padre en el charge of cielo. blasphemy. That's why they Ahí get so tenemos upset. pues la That's why they want to acusación de stone him. blasfemia. That's why they want to kill Por him. eso That's se why they want to enojan throw him tanto y quieren out of the temple. lapidarlo, How can you, quieren a matarlo, human person, quieren botarlo del say, templo. I am? ¿Cómo puedes tú, un ser humano, decir, yo So soy, it's a very queriendo interesting decir, and yo also soy very Dios? tense Es muy interaction between interesante, por Jesus supuesto, y and una the interacción Pharisees. muy intensa And entre so as we're Jesús y los approaching the end of fariseos. our Lenten season, what are we Nos to take acercamos away pues al from final these del tiempo de readings? Cuaresma. ¿Qué What hemos should we de be thinking? entender de estas Well, I lecturas? think first of all, the readings are about Primero, faith. creo que las lecturas se About seeing tratan with the eyes acerca of de la faith fe. what God Se says. tratan acerca de mirar con los ojos de la fe
lo que Dios dice y lo que Dios hace,
porque tanto en la lectura del Antiguo Testamento como en la lectura del Evangelio, Jesús y Abraham responden y piden fe. En la primera lectura, Abraham escucha, cree y sigue lo que Dios le dice. Es fiel a las instrucciones de Dios. Escucha y entiende lo que dice Dios y está dispuesto a seguir lo que dice. Por eso él cambia su nombre de Abraham a Abraham y recibe todas las bendiciones de la primera alianza que Dios hace con el padre de la nación judía, de que para todos los tiempos, de que será fértil y tendrá muchos hijos. La segunda es que tendrá una tierra y que habrá prosperidad y que de su linaje provendrán reyes. Por eso es que reverencian tanto a Abraham, pero en el Evangelio Dios habla otra vez a los judíos, pero esta vez lo hace en la persona de su Hijo, su unigénito, a quien les envía para revelarles una vez más quién es Dios, quién es el Padre Celestial y cómo los ama tanto. Y quiere que sigan a su Hijo, Jesús, y al seguir a Jesús, estarán siendo fieles al Padre. Tenemos el segundo punto de las lecturas, que se trata de la fidelidad de Dios a sus promesas. Abraham son verdaderas y Abraham actúa en fidelidad a lo que Dios le pide. No sé si recordará, Abraham, que no tiene hijos, tiene un solo hijo, Isaac, y después Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac. Y Abraham obedece a Dios sin cuestionarlo. Ha de haber sido difícil, pero él cree y confía y tiene fe en Dios y sigue su palabra. Entendemos a partir de esto que Dios es fiel a su promesa de salvar a su pueblo y de salvar a toda la creación al enviar a su único Hijo Jesús para ser el Cordero de Dios inocente, libre de mancha, el Cordero de sacrificio a morir en la cruz para que todos seamos salvados. Al acercarnos al final de Cuaresma, la Iglesia nos pide una vez más que miremos en nuestros corazones y hagamos esa misma pregunta. ¿Yo tengo fe en Dios nuestro Padre? ¿Yo tengo fe en Jesús, su único Hijo? Y escucho las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre, y creo en lo que dice, creo en lo que enseña, y estoy dispuesto a ser fiel y seguirlo. Cuando yo era niño, mi padre solía decirnos, éramos 5 hermanos y una hermana, le solía decirnos, tienen que rezar pidiendo fe. Me pareció raro. Yo decía, ¿para qué quiero pedir fe? Yo tengo fe. Fue entonces, cuando fui un poco mayor, me di cuenta que la fe es un don y una gracia que proviene de Dios nuestro Padre en el cielo. Así que siempre debemos de rezar, pidiendo que Dios aumente nuestra fe, porque la fidelidad es lo que hacemos, es nuestra respuesta a la fe. En sí, pues la fe es un don que no podemos aumentar por cuenta propia. Tenemos que recibirlo de Dios, pero sí podemos aumentar nuestra fidelidad al actuar y escuchar y hacer las cosas que Jesús nos pide que hagamos. Y la Cuaresma nos recuerda de esto, que hemos de tener fe, tenemos que hacer crecer nuestra fe y permanecer fieles a nuestro Señor, Dios y nuestro Salvador. Al contemplar estas lecturas de hoy, tenemos y en la misa tenemos las oraciones para pedirle a Dios que nos ayude a que crezca nuestra fe. Y le pedimos a Dios que nos ayude a abrir nuestros oídos, corazones y mentes para escuchar las palabras de Jesús y no ser como los fariseos, que cerraron sus ojos y mentes y corazones y no fueron capaces de creer lo que les decía Jesús. Al recibir pues al Señor el día de hoy en esta Sagrada Eucaristía, pidamos fe por la fe, fe para que aumente nuestra fe, pero también pidamos sabiduría y fortaleza para ser fieles, para seguir al Señor incluso cuando es difícil, incluso cuando hay pruebas y tribulaciones, incluso cuando aparentemente Dios nos parece
estar pidiendo algo inimaginable o que nunca podemos querer. Y es en ese acto de fidelidad, en ese acto de la voluntad al seguir al Señor y al seguir a nuestro Padre en la fe, que recibiremos incluso más gracias para ser mejores discípulos de Jesucristo. Hoy pues en esta misa rezamos pidiendo que seamos como Abraham, el padre de los judíos, padre en la fe, pero que también que seamos como Santa María, quien siguió a Jesús y las palabras del Padre sin cuestionar, y también como San José, su esposo, que siguió las palabras de Dios al pie de la letra, y como los apóstoles, quienes cayeron en muchas maneras, pero aún así regresaron al Señor y no permitieron que sus fracasos les impidieran ser buenos discípulos de Jesucristo. El día de hoy, pues, incluso si hemos caído, démonos cuenta que Dios nos ha llamado a una fe más profunda, para que también nosotros podamos ser más fieles a nuestro Salvador.